Red Dead Revolver es un clásico relato de venganza en la frontera indómita y un trepidante juego de tipo arcade en tercera persona en el que necesitarás muy buena puntería. Y en este vídeo veremos si su teoría más popular es una realidad. Después de una ardua investigación, di con pruebas contundentes para un veredicto definitivo. ¿Uncle es Red Harlow? La teoría de que Uncle es Red Harlow comenzó con Red Dead Redemption 1, donde los jugadores buscaban respuestas sobre el paradero de Red. Only 30 years back, there was men here in these parts would stand up to authority. Very good, very good. You heard of that Red Harlow fella? He was one of those men. Stood up to every man who blocked his path, Mexican army included. Nearly cost him his life, but he did. Aunque solo aparecían historias sobre él en las fogatas, muchos no se conformaron y exploraron el juego hasta encontrar un personaje peculiar, Uncle. Aunque no era Red, las coincidencias llamaron la atención, como el guante en la mano derecha, las cicatrices en la cara, la nariz para ser exactos, la edad ya que para 1911 Red también sería un anciano o tendría una edad cercana a la de Uncle. Y que por supuesto, que su nombre es un nickname o apodo, como si estuviera ocultando su verdadero nombre. Y hay más, dejemos que el mismo Uncle nos cuente su historia. Ya que con la salida de Red Dead 2, salieron nuevos datos que refuerzan la teoría. Tough. That ain't tough. See, sharks. That's a holiday. Tough is arriving in a new city. Both your parents newly dead. No one looking after you except some scumbags you meet on the street. Folks starving, people desperate. How old were you? 9. Since 9 years old, I've been living on my wits. Hell. Chances to see that, that'd be a joy. You know, I'll tell you, sharks are nothing compared to human beings. Now, maybe you're right. I guess all life is brutal in its own way. Exactly. Pa! Get up, Pa! 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 Get up, Pa! Pa! Uncle también afirma que cuando joven, le llamaban One Shot Kid. La fecha de nacimiento de Uncle fue como él dice entre 1849 y la caída de Roma. También se toma en cuenta una estructura o granja abandonada que es supuestamente la misma que perteneció a Red y sus padres, la cual aparece en Red Dead 1 y 2. Además de que Red se convirtió en una leyenda o mito de boca en boca. Tal es el caso que aún muchos años después aún se habla de su leyenda. Otro detalle que muchos pasan por alto, es que Uncle tiene un pañuelo que es del mismo color que el guante que usó Red. Lo cual podría sugerir que por supuesto se tratan de la misma persona. Y después de ver todos los datos y argumentos de esta teoría gente, debo admitir que esta teoría no es real. Y te lo demuestro. Para empezar no hay sentido común, ya que las personalidades de ambos son totalmente opuestas. Uncle hace lo que fuera por no trabajar y es incompetente. También de que habla mucho y es muy extrovertido, en cambio Red es de pocas palabras y serio. Además que Red Harlow no es flojo, es muy competente y no es ningún cobarde. Uncle robaba desde joven para sobrevivir, mientras que Red se convirtió en un cazarrecompensas. ¿No creen que si fuera el caso, Red habría preferido cazar a Dodge, House y Arthur, en vez de unirse a ellos como lo hizo Uncle? Entiendo que digan que Uncle es huérfano igual que Red, pero recordemos que la banda de Dodge siempre fue para gente marginada que lo perdió todo o no tenía nada, como todos los demás integrantes. El guante tampoco dice nada y Uncle tampoco es el único personaje que usa ese guante como algunos afirman. Edgar Ross tiene el mismo guante y no veo gente diciendo que Ross es Red Harlow. El apodo que tuvo Uncle en su juventud y que por cierto, lo más probable es que sean patrañas de Uncle, tampoco prueba nada. Red nunca fue llamado por ese apodo. Lo llamaban por su nombre o también por su profesión de cazarrecompensa. Recuerden que hablamos de Uncle, las cosas que él te cuente, créele la mitad y la mitad con la que te quedaste cuestionala. Uncle tampoco tiene las cicatrices de Red, además la única que tienen en común es la que tienen en la nariz, pero no son iguales, y para rematar, le quitaron la cicatriz a Uncle en Red Dead 2. Y también vemos en Red Dead 2 que Uncle no tiene quemaduras en su mano como si la tiene Red.
La única que tiene Uncle es la que le hicieron los Skinner Brothers. La historia de Red Dead Revolver no se sabe cuándo toma lugar, en ninguna parte del juego se menciona, ni siquiera en el manual. Solo existen fechas aproximadas que la gente teoriza y no dejan de ser especulación. Otra cosa, Uncle es blanco de ojos marrón y nació en Ohio. Por su parte Red tiene sus ojos azules, o al menos su versión original en Red Dead Revolver, ya que en Legends y Killers, sus ojos también pasaron a ser marrones. Y Red es mestizo, ya que su madre era nativa americana. Y sé lo que piensas. Venga Javi, entiendo lo que dices, pero tú también estás dando tu opinión. Y tienes razón, pero además de demostrar las inconsistencias, que son más que las supuestas pruebas. Deje para el final los datos definitivos que desmienten esta teoría, que vienen de fuentes muy importantes. Y es un dato que no he visto en ningún video que trate de desmentir esta teoría o que casi nadie sabía. Si vamos al manual de Red Dead Revolver, nos da un detalle muy importante, la Old Pistol. El arma que Nate Harlow le da a su hijo Red Harlow al inicio de la historia, es un arma que fue creada o usada por la Armada estadounidense a partir del año 1875. Y Uncle nació en 1849, o puede que antes, como dice el mismo Uncle, y sus padres murieron mucho antes de los sucesos de Red Dead Revolver, en 1858, año en que Uncle tendría 9 años y misma edad en que afirma que perdió a sus padres. Por lo que el arma que Red usó para defender su casa no existía en ese tiempo. Esto también nos confirma que Uncle es aún más viejo que Red Harlow. Ya que para 1875, Uncle ya tenía 26 años y Red apenas era un niño en ese entonces. Y esto es un aproximado, ya que inclusive puede que la muerte de los padres de Red haya sido incluso después a 1875, no tengo idea si deba pasar un procedimiento o cuánto tiempo deba pasar para que algunas armas del ejército estén disponibles para un ciudadano promedio. Pero bueno gente, como ven el mismo manual del juego nos desmiente que Uncle sea Red Harlow. Ya que las fechas no coinciden. Y si aún así hay gente que se niega a ver la realidad, y yo sé que esos nunca faltan. Veamos qué dijo Dan Houser en una entrevista que le hicieron los de GameSpot, en el año 2010 tras el estreno de Undead Nightmare. Pero Javi, ¿quién es ese weón culiao? Pues hablamos nada más y nada menos que de un cofundador, escritor y productor de Rockstar Games. Y que estuvo muy presente en la creación de muchos títulos importantes como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Así que sus palabras tienen autoridad. Veamos lo que dijo Dan Houser. Mucha gente probablemente se pregunta cómo Undead Nightmare encaja en la narrativa general de Red Dead Redemption. ¿Deberíamos considerarlo parte del canon de Red Dead, o más bien como una realidad alternativa o una especie de secuencia onírica? ¿Podrías explicar el razonamiento detrás de esa decisión? La historia de Undead Nightmare transcurre durante el periodo doméstico de la campaña principal, cuando John intenta reconstruir su rancho, pero antes del final del juego, un periodo que imaginamos duró varios meses. Si ya terminaste el juego, por favor no pongas spoilers en los comentarios. En Undead Nightmare juegas como John, pero es una experiencia completamente independiente que funciona por separado de la historia principal de Red Dead Redemption y no forma parte de su canon, si es que algo así existe. Red Dead Revolver también es su propio universo, pero el mundo de Red Dead Redemption siempre fue concebido como un lugar donde los mitos y realidades del viejo oeste colisionan. En cuanto a si literalmente se trata de una pesadilla o no, tendrán que jugarlo y descubrirlo por ustedes mismos. Como vimos gente, y como respuesta definitiva está más que confirmado que Uncle y Red Harlow son dos personajes completamente diferentes. Son de dos universos diferentes, y siempre fue así. Además es obvio que Rockstar, para tener más libertad creativa y hacer una mejor historia, tuvieron que alejarse de lo que fue Red Dead Revolver, ya que era un juego mucho más caricaturesco de lo que son los Red Dead Redemption. Además de que por supuesto nunca tuvo sentido, y tenía fundamentos muy pobres. Entonces, como conclusión y al igual que en el video anterior, esta teoría es falsa, y queda desmentida. Y quizás pienses, espera Javi, hay algo que aún no me termina de convencer. Entonces, ¿por qué se habla de Red Harlow en Red Dead Redemption? Y bueno gente, el quienes hablan de Red Harlow y donde escuchamos la historia de Red es clave. La leyenda de Red Harlow no es más que una historia de fogata o cuento que las personas se cuentan para pasar el rato y en otros casos, inspirarse. Por lo que sí, en el universo de John y Arthur, Red es un personaje de ficción.
Eso también explicaría por qué Red no es tan conocido como lo son Landon Ricketts, Game Boy Calloway, Black Bell, entre otros. Y la supuesta casa de Red en Red Dead puede ser o una mera estructura aleatoria en el mundo abierto de Red Dead o a lo mucho una referencia o huevo de Pascua. No olvidemos que este Rockstar de quien hablamos les gusta mucho hacer referencias sobre sus otros juegos. Bueno, eso fue todo en cuanto a la famosa teoría de Red Harlow y Uncle. Bueno gente, mil gracias por el apoyo. El video anterior fue un éxito, para ser un canal nuevo claro, y sus comentarios me dieron razones para seguir. Esto no sería posible sin ustedes, y el día que el canal deje de recibir su apoyo, pues ahí dejaré de molestarles. Pero por ahora si quieren más contenido como este, dale a like y suscríbanse, ya que les daré vídeos para rato. También si quieres saber sobre un tema en específico o teoría o dato que te tenga inquieto, no dudes en preguntar o sugerir un tema del que quieras saber sobre Red Dead Redemption. Nos vemos en el próximo video. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.